Entonces, como les decía, vamos a arrancar con la distribución binomial, que ya habíamos hablado un poco en la última clase, entonces repasamos un poquito y seguimos. Entonces, distribución binomial. Este es el ejercicio 5, me parece. Sí. Entonces, el tema era así, teníamos un experimento con probabilidad de éxito P. Hacemos ese experimento, puede darnos éxito o puede no darnos éxito. La probabilidad que dé éxito es P, por ejemplo, tiramos una moneda y el éxito es que salga cara. Entonces ahí la probabilidad de éxito sería la probabilidad de que salga cara. Entonces este experimento lo vamos a repetir n veces. Y lo que nos interesa es dentro de estas n repeticiones, cuántas veces salió éxito. Entonces definimos una variable aleatoria x, que lo que hace es contar la cantidad de éxitos en las n repeticiones. Y esta variable aleatoria tiene distribución binomial. Experimento. Esta variable aleatoria va a tener una distribución binomial, y la binomial precisa dos parámetros. Uno, que es la cantidad de veces que repetís el experimento, que acá le pusimos n, y el otro parámetro es la probabilidad de que yo haga un experimento, la probabilidad de que me dé éxito. Entonces con estos dos parámetros ya nos queda determinada la distribución. ¿No? El n es la cantidad de veces, la cantidad de repeticiones, de veces que repetimos el experimento. Y el P es la probabilidad de éxito en un experimento. ¿Sí? Entonces lo que habíamos calculado la vez pasada es la función de probabilidad puntual. Dijimos, bueno, primero dijimos que X toma valores en el conjunto. O sea, repetimos el experimento n veces, puede que no salga éxito ninguna vez, puede que salga una, dos, etcétera, hasta el máximo que sea éxito las n veces, o sea que siempre no salga éxito. Entonces los valores que toma la variable aleatoria X van a ser todos los enteros entre 0 y n. Sí, entonces habíamos calculado la función de probabilidad puntual y habíamos llegado a esto. La puntual en K, esto va a ser las combinaciones de n en K, P a la K, 1 menos P a la n menos K. Sí, que esto salía del hecho de que tenemos una tira con los n experimentos, las n repeticiones, digamos. Entonces, cuando calculamos la función de probabilidad puntual en K, lo que queremos es la probabilidad de que la variable aleatoria valga K. O sea, tiene que haber K éxitos. Entonces, la forma de escoger en qué experimentos vamos a tener éxito es esto. Tenemos K repeticiones, queremos escoger K de ellas, tenemos N repeticiones, queremos escoger K de ellas, dónde va a estar el éxito. La cantidad de formas que podemos hacer eso es estas combinaciones de acá. Entonces, una vez que escogemos dónde van a ir los éxitos, ponerle acá y acá, el resto son todos fracasos. Y ahora, para calcular la probabilidad de esta tira,
vamos recorriéndola y viendo qué probabilidades tiene. El primer experimento fue fracaso. Entonces la probabilidad de que ocurra eso va a ser 1 menos P. Después tenemos éxito, la probabilidad de que ocurra eso es P. Después tenemos fracaso, probabilidad 1 menos P, y así seguimos, ¿no? Cuando hay éxito, la probabilidad es P, y cuando hay fracaso, la probabilidad es 1 menos P. Entonces ahora calculamos la probabilidad de esta tira, y para eso multiplicamos todo. Vamos a hacer 1 menos P, por 1 menos P, por lo que venga acá. Entonces, como tenemos K éxitos, este P nos va a aparecer K veces. Entonces vamos a tener un P a la K. Entonces tenemos n repeticiones, K son éxitos, entonces el resto tienen que ser fracasos, entonces tenemos n menos K fracasos. Entonces 1 menos P nos va a aparecer n menos K veces. Y por eso está este 1 menos P elevado a la n menos K. ¿Sí? Eso es un poco lo que hicimos la vez pasada. No sé si quedaron dudas de esto. Bien, bien. Entonces está, yo ya le estuve diciendo de función de probabilidad puntual, pero habría que probar que efectivamente es una función de probabilidad puntual. Entonces vamos a hacer eso. Veamos que esta función que definimos es efectivamente una función de probabilidad puntual. Entonces para esto hay que verificar dos cosas. Primero, esta es la fácil, que siempre tiene que ser una función positiva, ¿no? No puede ser que la probabilidad de algo sea negativa. Entonces esto tiene que ser mayor o igual que 0 para todo K. Y acá no hay ningún problema porque lo definimos así y esto es positivo. Esto es positivo, esto es positivo, todo es positivo. Entonces ahí no hay ningún drama. Y lo otro, hay que probar que como que estamos agarrando todos los posibles valores de la variable aleatoria, no hay nada que se nos esté escapando. O sea, cuando hacemos la probabilidad de todo esto, la probabilidad de este conjunto tiene que dar 1. ¿Sí? Lo que tiene que pasar es que la probabilidad de este conjunto tiene que dar 1. Pero la probabilidad de este conjunto, ¿cómo la podemos calcular? Con la función de probabilidad puntual. Este conjunto lo podemos escribir como unión del conjunto 0, unión conjunto 1, unión conjunto 2, etc. Tenemos una unión disjunta, entonces esto va a ser la probabilidad de que x sea 0 más la probabilidad de que x sea 1 más, etcétera, hasta la probabilidad de que x valga n. ¿Sí? Pero esto de acá es la función puntual, o la función que queremos ver, que es la función de probabilidad puntual, en 0. Esto es la función de probabilidad puntual en 1, y esto es la función de probabilidad puntual en n. O sea que al final lo que queremos probar es esto. Si hacemos la suma de p de x evaluado en k en todos los k posibles, o sea de k igual 0 hasta n, esto nos tiene que dar 1. ¿Sí? Entonces, esta primera condición es decir, todos los eventos tienen probabilidad positiva, y esta de acá sería decir, el espacio muestral tiene probabilidad 1. O sea, no nos está faltando nada, ni no hay nada que tenga probabilidad, digamos, de más. Entonces, si checamos estas dos cosas, vamos a tener que efectivamente esta P que definimos es una función de probabilidad puntual. Sí, esta no hay mucho tema, porque por cómo definimos las cosas es todo positivo siempre. Entonces lo que tendríamos que probar es esto. ¿Sí? Si sumamos P de x en todo el recorrido,
nos tiene que dar 1. Sí, entonces vamos a probar esto de acá, esta igualdad. De k igual 0 hasta n, de p de x en k da 1. Entonces, ¿esto cómo nos queda? Tenemos la suma de k igual 0 hasta n, de p de x en k. Ahora vamos a escribir quién es p de x en k. Estas son las combinaciones de n en k, p a la k, 1 menos p a la n menos k. Y no sé si esto les hace pensar algo. Los que hicieron discretos sobre todo. Y el teorema del binomio, ¿no? Ahí está el binomio de Newton. Exactamente. Porque si lo miramos en general, ¿cómo queda? Si hacemos a más b a la n, esto va a ser la suma desde k igual 0 hasta n de las combinaciones n en k por a la k por b a la n menos k. ¿No? Esto es porque si desarrollamos esto de acá, esto va a ser a más b por a más b por a más b, etcétera, hasta a más b. Entonces, si queremos el término, por ejemplo, a a la n, la única forma es hacer a por a por a por a. O sea, va a haber solamente un término que sea a a la n. Y si miran acá, va a quedar justamente así, combinaciones de n en n, les va a dar 1 por a a la n, y después b a la n menos n, que es 0. En cambio, si quieren el término, por ejemplo, a por b, ahí ¿qué pasa? Pueden agarrar este a, por ejemplo, y después multiplicarlo por todos los b. O pueden agarrar este a y multiplicarlo por todos los b. O sea, tienen n opciones para escoger cuál es el a que va a estar, y después el resto van a ser todos b. Y acá les va a quedar justamente combinaciones de n en 1, que va a ser n, por a la 1 por b a la n menos 1. Y así para el resto, si quieren el término a cuadrado por b a la n menos 2, tienen que escoger 2 de estos a's, y el resto van a ser todos b's. ¿Sí? Bien, bien. Entonces, acá, si lo miramos con el binomio, ¿cómo nos va a quedar? Ahí el A sería P Ahí y está, B sería 1 menos P. ahí está, exacto. ¿No? Porque la combinación acá es la misma que nos aparece acá. Después tenemos P a la K, A a la K, así que P lo ponemos igual a A, o A lo ponemos igual a P. Y después tenemos 1 menos P a la N menos K, y acá tenemos B a la N menos K. Así que podemos poner B igual a 1 menos P. Entonces esto nos va a quedar P más 1 menos P a la N. Pero acá los P se nos van, porque tenemos P más 1 menos P, o sea que al final nos va a quedar 1 a la N, o 1. Entonces está todo bien. La función que definimos es efectivamente una función de probabilidad puntual. ¿Sí? ¿Quedan convencidos? Bien, de bien. Entonces ahora vamos a trabajar un poco con esto. Alguna parte del 5. No sé, la parte 3, por ejemplo.
Entonces, acá cómo es el tema. Tenemos un trabajador, controla 5 máquinas. Después tenemos que la probabilidad de que una máquina requiera la atención del trabajador en el lapso de 1 hora es 1/3. Y queremos calcular la probabilidad de que en el curso de 1 hora el trabajador sea requerido por 2 máquinas o por no menos de 2 máquinas. Entonces, ¿qué variable aleatoria podemos agarrar? ¿Qué distribución le ponemos? ¿Qué hacemos con esto? Lo que nos interesa contar acá es cuántas máquinas requieren la atención del trabajador. Entonces podemos agarrar una variable aleatoria que haga justamente eso. Nos cuenta cuántas máquinas requieren la atención. Entonces podemos decir x cuenta cuántas máquinas requieren atención. Sí, esto lo podemos pensar así, podemos pensar como que están las 5 máquinas acá, y el experimento, digamos, como el experimento sería yo agarro una máquina y me fijo si es que requiere atención o no. O requirió atención en el curso de esa hora, ¿no? Entonces miro esta primera máquina y me fijo si requiere atención o no. Después repito eso, pero con la otra máquina. Me fijo si requiere atención o no. Y tal, tenemos acá. Y así seguimos, ¿no? Nos fijamos de una por una en las 5 máquinas a ver si requieren atención. Pero el experimento como base sería agarrar una máquina y ver si requiere o no atención. Y la probabilidad que requiera es 1/3. Y lo que nos interesa es ver dentro de estas 5 máquinas cuántas requieren atención. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, sí, sería como similar a los éxitos y fracasos en el caso anterior, ¿no? Ahí está, tal cual. Acá sería como que el éxito es que la máquina requiere atención, Ahí va. ¿no? Tenés el experimento de mirás la máquina, te fijas si requiere atención o no. Ese sería el experimento. Y el éxito sería que requiere atención. Lo podemos pensar al revés también, ¿no? Podemos pensar que el éxito es que no requiere atención y mirarlo como por el otro lado. Ahí está a elección, ¿no? Pero si la X que agarramos lo que hace es contar cuántas requieren atención, ahí el éxito sería que requiere atención. Entonces tenemos como ese experimento que es mirar la máquina y ver si requiere atención o no. La probabilidad que requiere atención es 1/3. Y eso lo podemos considerar como el éxito. Sí, en estos casos siempre hay el éxito o fracaso, que acaba de ser tipo que requiere atención o que no requiere atención. Sí, cuando trabajan con la binomial siempre es como en ese contexto. Tienen un primer experimento que tienen 2 resultados posibles y uno de esos resultados es el que nos interesa, que es el que le llamamos como éxito. Acá el experimento es miro la máquina y me fijo si requiere atención o no. Puede que requiera, que sería el éxito, o puede que no requiera, que sería el fracaso. Y ese experimento lo repetimos 5 veces, porque hay 5 máquinas. Entonces, cuando trabajan con la binomial, siempre es como este mismo contexto. Tienen el experimento que tiene dos resultados posibles, el que nos sirve y el que no nos sirve, y después lo repetimos varias veces. Y contamos en esas repeticiones cuántas veces salió el resultado que queríamos, o el éxito, digamos. ¿Sí? Entonces, esta X, ¿qué distribución va a tener? Bueno, acá sabemos que es binomial porque está en el ejercicio de distribución binomial, pero lo que nos faltaría serían los parámetros. Entonces, ¿qué parámetros va a tener esta variable? ¿No? La binomial tiene 2 parámetros. Un parámetro que es la cantidad de veces que repetís el experimento, y el otro parámetro es la probabilidad de que en un experimento salga el éxito. Ahí está.
Entonces el primer parámetro es cuántas veces repetimos el experimento, que acá cuántas veces lo repetimos. Claro, tenés el experimento que es mirar la máquina y fijarte si tiene éxito o no, pero vas a mirar 5 máquinas. O sea que esa tarea o ese experimento de mirar una máquina y ver si requiere atención o no, lo vas a hacer 5 veces, porque vas a mirar en total 5 máquinas. ¿Sí? Es como que las tenés acá en fila las máquinas y también te mirás la primera. Y decís, ¿esta requiere atención, sí o no? La probabilidad que requiera es 1/3. Después mirás la segunda. Es otra máquina, pero es como repetir los experimentos. Mirar una máquina y ver si requiere atención o no. Y después lo repetís con la tercera, y lo repetís con la cuarta, y lo repetís con la quinta. Entonces, como que esa tarea de mirar la máquina y fijarte si precisa atención o no, lo vas a repetir 5 veces, una vez con cada máquina. Entonces, la cantidad de veces que repetimos el experimento va a ser 5, y la probabilidad del éxito en uno de los experimentos es la probabilidad de que la máquina requiera atención, o sea, 1/3. Estaba silenciada. ¿Quedan convencidos? En este caso, las tiras, como que veíamos en el ejercicio anterior, ¿qué serían de 2 las tiras? Sería la tira hacia todas las máquinas. Sería como así. La tira sería la máquina 1, la máquina 2, la máquina 3, la máquina 4 y la máquina 5. Entonces vos decís, esta máquina precisó atención en el lapso de esa hora, no me acuerdo cómo era. Te fijas acá, precisó o no. Entonces acá puedes tener éxito, que sería que precisó atención, o fracaso, que no precisó. Después de la segunda máquina igual, puedes tener éxito o fracaso, que precise atención o que no precise. Entonces las tiras serían como las 5 máquinas. Sí, ok. ¿Sí? No me queda claro mucho por qué repetimos el experimento 5 veces. Porque vos vas a mirar 5 máquinas en total. Entonces las miras por separado. Primero miras una, después miras la otra, después miras la otra. Y vos cada vez que miras una máquina, la probabilidad de que requiera atención es 1/3. Entonces vos al mirar una máquina y después otra, es como que repetís el mismo experimento de mirar una máquina y fijarte si precisa atención o no. Ujú, claro. Y eso lo repetís 5 veces porque mirás 5 máquinas. Entonces tiene como el experimento como base, digamos, que sería, les dan una máquina y nos fijamos si presta atención o no. Ese es el experimento como una máquina genérica, digamos. Y después eso lo vamos a repetir 5 veces porque vamos a mirar 5 máquinas. Entonces vos cuando mirás la primera, estás haciendo el experimento de mirar una máquina y fijarte si presta atención o no. Después cuando miras la segunda máquina, repetís lo mismo, porque te fijas si precisa atención o no. Y cuando miras la tercera, otra vez estás repitiendo el experimento y así. Son distintas máquinas, pero el experimento en sí es el mismo, es mirar la máquina y fijarte si presta atención o no. Y siempre tenés que la probabilidad de que requiera es 1/3. Entonces, por eso es que es el mismo experimento todo el tiempo. Si fueran máquinas distintas, con distinta probabilidad de que requieran atención, ahí ya no, porque el experimento sería distinto. Sí, pero acá como las Bien. máquinas son iguales, digamos, en el sentido de que la probabilidad que requieran siempre es 1/3, el experimento que vas repitiendo siempre es el mismo. Es requiere o no requiere, con probabilidad de que requiera 1/3. Ok. ¿Sí? Igual ahora,
Miramos algún otro. Entonces, en la parte A, ¿qué nos piden? Nos piden la probabilidad de que el trabajador sea requerido por 2 máquinas. Entonces acá, ¿qué tenemos que calcular? Tenemos que calcular la probabilidad de que 2 máquinas requieran atención. O sea, la probabilidad de que nuestra variable aleatoria valga 2. Entonces sería la probabilidad de que x sea igual a 2. Ahí está, y ahora le usamos la probabilidad puntual. Entonces sería P de x en 2. Nosotros al decir que x tiene distribución binomial de parámetros 5 y 1/3, ya conocemos cómo es la probabilidad puntual. ¿No? ¿Cómo nos va a quedar? Esto va a ser combinaciones de 5 en k, 1/3 a la k, y 1 menos 1/3, o sea 2/3 a la 5 menos k. ¿Sí? Lo que hicimos fue, tenemos la distribución, la función de probabilidad puntual genérica, que está acá, y lo que hacemos es fijar los parámetros de la x que acabamos de definir. O sea, ahora ya sabemos que n vale 5 y que k vale que p vale 1/3. Entonces tenemos la función de probabilidad puntual genérica, y lo que hacemos es especificar cuánto valen los parámetros. ¿Sí? Entonces ya sabemos que la función de probabilidad puntual de esta, la binomial 5 1/3, va a tener esta pinta. ¿Sí? Entonces ahora lo que hacemos es simplemente evaluar la función de probabilidad puntual en 2. Entonces esto nos va a quedar combinaciones de 5 en 2, 1/3 al cuadrado y 2/3 a la 3. Ahí es todo algo. ¿Dudas hasta acá? No. Bien. Entonces, ahora vamos a mirar la parte B. La parte B nos piden cuál es la probabilidad de que el trabajador sea requerido por no menos de 2 máquinas. Entonces ahí, ¿cuál es la probabilidad que queremos? En términos de la variable aleatoria. Que sea 2, 3, 4 o 5. Ahí está. ¿No? Que sea requerido por no menos de 2, quiere decir que sea requerido por 2, por 3, por 4 o por 5. O sea que esto, si el no menos agarra el 2, ¿no? No menos de 2, o sea que el 2 está bien. Sí. Entonces esto lo podemos escribir como la probabilidad de x mayor o igual que 2. Y esto va a ser la probabilidad de x igual a 2 más la probabilidad de x igual a 3 más la probabilidad de x igual a 4 más la probabilidad de x igual a 5. O también que no sea 1. Se podría pensar como que todo menos que no sea 1. También. Menos que sea 1, perdón, mejor dicho. Ahí está. Esto acá, la probabilidad de x mayor o igual que 2, la podemos calcular como 1 menos la probabilidad de x menor o igual que 1, digamos. O menor estricto que 2, vamos a poner. Y menor estricto que 2 sería o que sea 1 o que sea 0. Entonces sería 1 menos la probabilidad de x igual a 1 menos la probabilidad de x igual a 0. Y ahora estas probabilidades las calculamos usando la función de probabilidad puntual que tenemos acá. Porque esto nos va a dar la probabilidad de x, la probabilidad de que x valga 1 es la función de probabilidad puntual evaluada en 1. Y la probabilidad que x valga 0
es la función de probabilidad puntual evaluada en 0. Sí. Entonces ahora venimos para acá y simplemente reemplazamos el k por 1 y por 0. Entonces esto nos va a quedar 1 menos la función de probabilidad puntual en 1 va a ser combinaciones de 5 en 1, un tercio. 1/3 y después 2/3 a la 4, menos combinaciones de 5 en 0, 1/3 a la 0 que es 1, y después 2/3 a la 5. Sí, lo puedo empezar por cualquiera de las dos formas, solo que acá hay un poco más de cuentas, ¿no? Porque tienen que hacer estas 4 probabilidades puntuales en vez de hacer 2. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Una pregunta, todo eso, el día del parcial habría que desarrollarlo, ¿no? ¿Esto de acá? Sí, Sí, eso. sí, pero tiene la calculadora. Ah, ok, está. Sí, sí. Gracias. No, si no, imagínate estar calculando las combinaciones, me muero. Sí, sí, tiene la calculadora en el parcial. Sí, la hoja de fórmulas que se arman ustedes. Sí, sí. Entonces, no sé qué otra parte del 5 quieren hacer. Esa es la parte 2. Desorden. Entonces, en esta parte, ¿cómo es el tema? Nos dice, en la transmisión de un mensaje compuesto por signos, la probabilidad de que ocurra un error en un signo es 0,1, y nos piden calcular la probabilidad de que en un mensaje con 4 signos no hayan errores, ocurra un error, ocurra no menos de un error. Entonces, ¿cómo es el tema? Vamos a construir un mensaje que tiene 4 signos, tipo 1, 2, 3, 4. Y la probabilidad de que alguno de estos, de que un signo, de que ocurra un error en un signo es 0,1. Entonces, ¿esto cómo lo podemos pensar? ¿Cuál sería el experimento que vamos a repetir? Mirar cada signo. Ahí está, el experimento sería, agarro un signo y miro y me fijo si tiene error o no. La probabilidad de que tenga error es 0,1, entonces agarrar ese como el éxito. Lo podemos pensar al revés también, ¿no? Podemos pensar que el éxito es que no tenga error. Eso es out, digamos. Entonces podemos agarrar la X, que lo que va a hacer es, le damos el mensaje con los 4 signos y lo que hace es contar los errores. X cuenta los errores. Que hay en el mensaje. Entonces, ¿qué distribución va a tener esta X? La binomial de 4, 0,1. Ahí está, 0,1. El experimento como base que tenemos es mirar un signo y ver si tiene error o no.
la probabilidad que tenga error es 0,1 y eso es lo que estamos agarrando como el éxito. Y ese experimento lo vamos a repetir 4 veces, porque el mensaje tiene 4 signos. Vamos a mirar este, después vamos a mirar este, después este y después este. Entonces tenemos el experimento que es mirar el signo y ver si tiene error. La probabilidad de error es 0,1 y eso lo repetimos 4 veces. Entonces por eso nos queda la binomial con parámetros 4, 0,1. ¿Sí? ¿Quedan todos convencidos? Este ñoqui de acá quiere decir X tiene distribución binomial. Es notación nomás. Si acá lo que estoy diciendo es la variable aleatoria de X tiene distribución binomial de tales parámetros. Sí. Entonces, al decir que tiene binomial con estos parámetros, ya conocemos cómo es la función de probabilidad puntual, ¿no? P de X en K, ¿cómo nos va a quedar? Esto va a ser combinaciones de, acá tenemos que el N vale 4 y P vale 0,1. Entonces esto va a ser combinaciones de 4 en K, 0,1 a la K, y después 1 menos 0,1, o sea, 0,9 a la 4 menos K. Entonces, la primera probabilidad que nos piden es la probabilidad que no haya errores. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que calcular en términos de la variable X? Ahí está, que no haya errores quiere decir que la variable X tiene que valer 0, porque X lo que hace es contar los errores. Y si queremos que no haya errores, tiene que ser X igual a 0. Y esto de acá es la función de probabilidad puntual evaluada en 0, o sea, justamente con K igual a 0. Y ahora simplemente evaluamos esto de acá en K, en 0, perdón. Entonces nos va a quedar las combinaciones de 4 en 0, 0,1 a la 0, y después 0,9 a la 4 menos 0. Esto de acá es 1, esto es 1, así que nos va a quedar simplemente 0,9 a la 4. Después, en la parte B, ¿qué queremos? Queremos la probabilidad de que ocurra un error. Entonces, en términos de la variable aleatoria X, ¿qué es lo que queremos calcular? X igual 1. Ahí está. X lo que hace es contar la cantidad de errores. Si queremos que haya 1, X tiene que valer 1. Y esto acá es simplemente la función de probabilidad puntual evaluada en 1. Entonces venimos para acá y esto lo evaluamos en 1. Entonces nos va a quedar combinaciones de 4 en 1, 0,1 a la 1 y 0,9 a la 4 menos 1, 3. Y después en la parte C nos piden que ocurra no menos de un error. Entonces, en términos de la variable X, ¿qué es lo que queremos? Sí, acá nos conviene el complemento. Puede ser 1 menos la probabilidad de que no ocurra ningún error.
P no ocurre ningún error. Ahí está, y la probabilidad de que no ocurra ningún error, esa es la que hicimos, ¿no? Sí, está acá. Sería la probabilidad de que la variable aleatoria valga 0. Y esto de acá es 1 menos la función de probabilidad puntual en 0, que dijimos que era 0,9 a la 4. Acá lo que dijimos, decir que no ocurre no menos de un error, es decir, que ocurre 1, o 2, o 3, o 4. La otra forma de pensarlo es que es el complemento de que no ocurra ningún error. Entonces, esta probabilidad es lo mismo que 1 menos la probabilidad de que no ocurra ningún error. ¿Sí? ¿Quedan convencidos? Sí, Bien, entonces ahora vamos a hablar de la hipergeométrica, que creo que es el ejercicio 7. Entonces, distribución hipergeométrica. Entonces, ¿cómo es el tema con la hipergeométrica? Imagínense que tienen una caja donde hay n mayúscula bolillas. ¿Sí? Dentro de esta caja hay d bolillas rojas, que son las que nos van a interesar, d rojas, y el resto no son rojas. O sea, n menos d que no son rojas. Y lo que hacemos va a ser sacar n bolillas, n minúscula. Y sin reposición, ¿no? Es como que las sacamos todas de a una. ¿Sí? Metemos la mano y de una sacamos n bolillas. Y lo que nos interesa es, dentro de estas n bolillas que sacamos, ¿cuántas son rojas? Nos interesa cuántas de las n bolillas son rojas. ¿Sí? Y acá está como un poco específico, pero lo ponen en el ejercicio, lo ponen un poco más general. Pero la idea es como que tienen un cierto conjunto. Dentro de ese conjunto hay un subconjunto que es las que les interesan, que en este caso serían las bolillas rojas, y de ahí sacan n, y quieren ver cuántas de esas que sacaron vienen del conjunto que les interesa. Entonces, la variable aleatoria que vamos a definir lo que hace es, mira estas n bolillas que sacamos y nos dice cuántas son rojas. Entonces, x cuenta la cantidad de bolillas rojas. De bolillas rojas dentro de las n que sacamos, que hay en las n que sacamos. ¿Sí? ¿Se ve lo que hace la x? Entonces, esta x va a tener distribución hipergeométrica. Y la hipergeométrica precisa 3 parámetros. Un parámetro es la cantidad total de bolillas que hay. N. Sería.
Este n es la cantidad de bolillas que hay, cantidad total. El segundo parámetro es cuántas bolillas son las que nos interesan, o sea, cuántas bolillas rojas hay. D sería la cantidad de bolillas rojas. Y el tercer parámetro es cuántas bolillas sacamos. Acá le pusimos n minúscula. Esta es la cantidad de bolillas que sacamos. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Entonces, igual que hicimos con la binomial, vamos a ver cómo es la función de probabilidad puntual de esta distribución. La función de probabilidad puntual de x. Entonces, primero, x, ¿qué valores puede tomar? Que sea rojo o no. Ahí está, vos tenés esta caja con las n mayúscula bolillas, sacás n minúscula bolillas. Y dentro de esas n bolillas vas a contar cuántas son rojas. O sea, ¿qué puede pasar? Puede pasar que ninguna de las que sacaste sea roja, o que dentro de las que sacaste haya una que sea roja, o dos, o etcétera, hasta el caso de que todas sean rojas. O sea, que las n bolillas sean rojas. ¿Sí? Después está un poco el tema que de repente el n es más grande que d, entonces sacás todas las rojas y después sí o sí tenés que sacar alguna de las otras. O también dependiendo cuánto valga el n menos d, de repente sí o sí tenés que sacar alguna roja. Pero lo podemos mirar igual como de 0 a n, total igual si alguno de esos puntos tiene probabilidad 0, no nos va a molestar en nada. Entonces lo podemos poner como que de 0 a n. ¿Sí? De repente, dependiendo de cuánto valga el n mayúscula, el n minúscula, etc., de repente alguno de estos tiene probabilidad puntual igual a 0. Pero está, no importa. O sea, podríamos escribir este conjunto con un poco más de cuidado, fijándonos si el n es más grande que el d, entonces está, sí o sí, vamos a sacar alguna que no es roja. Pero que haya puntos ahí que después la función de probabilidad puntual te da 0, no nos molesta. Entonces escribimos el conjunto así, que puede ser de 0 hasta n. Puede que ninguna sea roja, o que una sea roja, o que todas sean rojas. ¿Sí? O sea, lo escribimos como genéricamente así para no complicarnos. ¿Sí? O sea, puede que la probabilidad puntual de 0, por ejemplo, sea 0, pero que aparezca en ese conjunto no nos va a molestar. Entonces está, lo dejamos. Entonces vamos a calcular la función de probabilidad puntual. O sea, ¿esto qué sería? Esto sería la probabilidad de que x valga k. O sea, dentro de las n bolillas que sacamos, la probabilidad de que k de ellas sean rojas. Entonces, esto lo podemos hacer casos favorables sobre casos posibles. Entonces, vamos a construirnos los casos favorables.
¿no? Un caso favorable, ¿cómo es? Sacamos n bolillas, acá están las n bolillas que sacamos. Y dentro de estas n bolillas, k van a ser rojas y el resto no. O sea, n menos k no son rojas. Entonces, para construirnos un caso favorable, o sea, un caso donde dentro de las n bolillas que sacamos, k sean rojas y n menos k no sean rojas, ¿cómo podemos mirarlo? Podemos decir, primero escojo las k bolillas rojas y después escojo las n menos k bolillas que no son rojas. ¿De cuántas formas podemos escoger las k bolillas rojas? Tendríamos que estar escogiendo las bolillas rojas de este conjunto, de las D. O sea, queríamos escoger k bolillas dentro de este conjunto de D bolillas rojas. ¿Y eso de cuántas formas lo podemos hacer? Combinaciones de en K. Acá tenemos el conjunto total que son D bolillas rojas, de ahí queremos escoger K. La cantidad de maneras de hacer eso, combinaciones de D en K. Entonces, una vez que escogimos las bolillas rojas, tenemos que escoger las n menos k que no son rojas. ¿Y esas n menos k de dónde van a venir? Van a venir de estas, de las que no son rojas. ¿Y de cuántas formas podemos hacer esa elección? ¿No? Tenemos el conjunto de n menos d bolillas que no son rojas, queremos seleccionar de ahí n menos k, la cantidad de formas de hacer eso va a ser combinaciones de n menos d en, ahí está, en n menos k. Entonces eso sería un caso favorable. Escojo primero las k bolillas rojas, esas las tengo que escoger del conjunto de d bolillas rojas que hay, o sea que la cantidad de formas de escoger las k bolillas rojas va a ser combinaciones de d en k. Y después tengo que escoger el resto, tengo que escoger las n menos k bolillas que no son rojas. Y esas bolillas que no son rojas, las tenemos que escoger de este conjunto de acá. Entonces la cantidad de maneras de escoger n menos k de este conjunto va a ser combinaciones de n menos d en n menos k. ¿Sí? ¿Quedan convencidos? Sí. Bien. Y ahora los casos posibles, ¿cuánto va a ser? Para los casos posibles lo que queremos contar es la cantidad total de formas de escoger n bolillas del total. La cantidad de maneras de escoger n bolillas de esta caja donde hay n mayúscula bolillas. Y ahí como no hay ninguna restricción, porque estamos mirando los casos posibles nomás. Entonces sería contar de cuántas formas podemos escoger las n bolillas de acá. Entonces ahora el conjunto grande es n mayúscula bolillas y vamos a seleccionar n. O sea que sería combinaciones de n mayúscula en n minúscula. O sea, la cantidad de muestras de tamaño n que podemos sacar de este conjunto que tiene n mayúscula elementos. Acá nos aparecería combinaciones de n en n. ¿Sí? ¿Quedan convencidos? ¿O quieren que lo repasemos un poquito? Bien. Entonces acá ya dijimos que es la función de probabilidad puntual, pero hay que probar que efectivamente es una función de probabilidad puntual. Entonces vamos a hacer esa cuenta. Que esta función que definimos es efectivamente una función de probabilidad puntual.
Entonces hay que chequear dos cosas. Una es que siempre sea positivo, o sea que Px de K sea mayor o igual que 0 para todo K. Pero acá no hay ningún problema porque son todas combinaciones. Esto siempre va a dar positivo. Entonces con esta no hay mucho que hacer. Y la otra, igual que en la binomial, sería que la probabilidad de todo tiene que ser 1. O sea que si hacemos la probabilidad de x igual a 0, más la probabilidad de x igual a 1, más la probabilidad de x igual a 2, etc., hasta la probabilidad de x igual a n, eso nos tiene que dar 1. O sea que lo otro que hay que checar es que si hacemos esta suma, de k igual 0 hasta n, esto tiene que dar 1. Y esta es la que requiere más laburo. La que siempre es positivo, eso ya está por cómo definimos las cosas, no hay nada que chequear. Entonces vamos a mirar esto. Entonces, esta sumatoria que nos da, la sumatoria de k igual 0 hasta n de la probabilidad puntual. Esto va a ser la sumatoria de k igual 0 hasta n de las combinaciones de d en k por las combinaciones de n menos d en n menos k, todo esto dividido entre las combinaciones de n en n. Y queremos ver que esto da 1. Entonces acá, ¿qué podemos hacer? Fíjense que acá estamos sumando en k. Y esta combinación que nos aparece acá no depende de k. Entonces esta combinación la podemos sacar para afuera. Entonces probar que toda esta suma da 1 es lo mismo que probar que esto da 1. ¿Sí? Lo que hicimos fue decir, en cada uno de estos términos nos aparece esta combinación, pero esta combinación no depende de k. Entonces podemos factorizar y sacarla para afuera de la suma. Y ahora, para probar que este cociente da 1, ¿qué tendríamos que ver? ¿Son iguales? Ahí está, tendríamos que ver que esta sumatoria, fíjense que me pareció un k, la sumatoria de k igual 0 hasta n de esto es igual a las combinaciones de n. Entonces vamos a probar esto de acá. Vamos a ver que esto es cierto. Porque si esto es cierto, ya se nos desencadena todo, que esto de acá, que es lo que queremos probar, es cierto. Entonces acá hay un truquito con el binomio de Newton. Y lo que vamos a hacer es, miramos este polinomio, 1 más x a la n, y lo vamos a reescribir como 1 más x a la d por 1 más x a la n menos d. No, que es justo lo que nos aparece acá. Acá tenemos este n, y después d y n menos d. Entonces, este polinomio es igual a este. Entonces, el coeficiente de grado n de este, n minúscula, ¿no? El coeficiente de grado n minúscula de este tiene que ser igual al coeficiente de grado n minúscula de este. Entonces, lo que vamos a estudiar es esto. Es eso, digo. Esto de acá, con el binomio de Newton, ¿cómo nos queda? Esto va a ser la sumatoria de... ponerle i. De i igual 0 hasta n, de las combinaciones de n en i por x a la i. Porque el otro nos va a quedar 1 a la lo que sea que siempre suma. Después, si miramos este polinomio con el binomio de Newton, ¿cómo nos va a quedar? Esto va a ser la sumatoria de k igual 0 hasta d de las combinaciones de d en k
por x a la k. Y ahora, si miramos este, igual con el binomio de Newton, esto va a ser la sumatoria de j igual 0 hasta n menos d, de las combinaciones de n menos d en j, por x a la j. Sí, acá lo que estamos aplicando es esto, ¿no? A más b a la n es igual a la sumatoria de i igual 0 hasta n de las combinaciones de n en i, a la i, b a la n menos i. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es decir eso, como estos dos polinomios son iguales, el coeficiente de grado n minúscula acá tiene que ser igual al coeficiente de grado n minúscula acá. Y vamos a comparar esas dos cosas. En este primero, el coeficiente de grado n minúscula, ¿cómo nos va a quedar? Coeficiente de grado n en 1 más x a la n. ¿Cómo nos queda el coeficiente de grado n? Venimos para acá y queremos x a la n, o sea que tenemos que agarrar i igual a 1. O sea que el coeficiente de grado n va a ser las combinaciones de n en n. De n mayúscula en n minúscula. ¿Sí? Y fíjense que acá nos aparecieron las combinaciones de n en n, que es algo que queremos. Es el término que está acá, en la igualdad que queremos probar. Entonces, andamos bien. Esto de acá. Claro, como vos tenés que este polinomio de acá es igual a este, sabés que el coeficiente de grado n en este es igual al coeficiente de grado n en este. Entonces lo que vamos a comparar es justamente eso, el coeficiente de grado n acá con el coeficiente de grado n que aparece acá. Entonces cuando creamos el coeficiente de grado n en este, vamos a mirar este desarrollo que nos da el binomio de Newton, y el coeficiente de grado n es el número que está multiplicando x elevado a la n. Entonces si acá queremos x elevado a la n, tenemos que agarrar i igual a n, para que nos aparezca x a la n. Y cuando vos agarras i igual a n, acá te quedan las combinaciones de n mayúscula en n minúscula. O sea que ese numerito va a ser el coeficiente que está multiplicando x elevado a la n, o sea que ese numerito es el coeficiente de grado n. Bien, entonces ahora vamos a hacer lo mismo, vamos a preguntarnos qué pinta tiene el coeficiente de grado n acá, en esta multiplicación. De grado n en 1 más x a la d por 1 más x a la n menos d. Entonces acá ¿cómo nos va a quedar? Porque acá tenemos una multiplicación y queremos encontrar x a la n. Entonces, ¿cómo podemos construir eso? Podemos buscar el x a la 0 que está acá y multiplicarlo por x a la n en este polinomio. O podemos agarrar x a la 1 en este primer polinomio y multiplicarlo por x a la n menos 1 en el segundo. O podemos agarrar x a la 3 en este y multiplicarlo por x a la n menos 3 en este. ¿No? Como tenemos este producto, lo que tendríamos que buscar es de cuántas formas podemos obtener x a la n. Entonces podemos agarrar x a la 1 acá y x a la n menos 1 acá. Cuando multipliquemos esos, nos va a dar justamente x elevado a la n, que es lo que queremos. Entonces el coeficiente de grado n en esta multiplicación, ¿qué va a ser? Va a ser el coeficiente de grado 0 acá por el coeficiente de grado n acá, más el coeficiente de grado 1 acá por el coeficiente de grado n menos 1 acá.
más el coeficiente de grado 2 acá por el coeficiente de grado n-2 acá. Y así. ¿Eso se ve? Ahora lo escribimos bien, ¿no? Entonces dijimos, el coeficiente de grado n minúscula en esta multiplicación va a ser coeficiente de grado 0 por coeficiente de grado n. El coeficiente de grado 0 acá, ¿qué es? Es cuando tenemos x elevada a la 0, o sea, con k igual a 0. O sea, que el coeficiente de grado 0 va a ser combinaciones de d en 0. Y el coeficiente de grado n acá va a ser cuando j vale n, o sea, combinaciones de n menos d en n. Después queremos el coeficiente de grado 1 acá por el coeficiente de grado n-1 acá. Entonces el coeficiente de grado 1 acá es cuando k vale 1. O sea que el coeficiente va a ser las combinaciones de d en 1. Y después si acá agarramos x a la 1, acá tenemos que agarrar x a la n-1. O sea que buscamos el coeficiente de grado n-1. Y nos aparece x a la n-1 cuando j vale n-1. O sea que el coeficiente de grado n-1 va a ser las combinaciones de n-d en n-1. Y así después vamos a agarrar x al cuadrado acá, y acá x a la n-2. Entonces ahí nos va a aparecer combinaciones de d en 2 por combinaciones de n-d en n-2. Y así seguimos. ¿Sí? ¿Quedan convencidos de eso? Bien, pero toda esta sumatoria que escribimos acá, ¿qué es? Fíjense que si vinimos para acá, así me entra todo en la pantalla. Esta sumatoria, que es la que nos interesa, ¿qué pasa? Vamos a empezar a sumar. Agarramos k igual a 0. ¿Qué aparece? Aparece combinaciones de d en 0 por combinaciones de n-d en n, que es justo lo que está acá. Después el siguiente término va a ser k igual a 1. Y ahí nos va a dar combinaciones de d en 1 por combinaciones de n-d en n-1, que es lo que pusimos acá. Después, k igual a 2, nos va a aparecer combinaciones de d en 2 por combinaciones de n-d en n-2, que es justo lo que aparece acá. O sea que toda esta sumatoria que está acá, en realidad es esta. O sea que esto lo podemos reescribir como la sumatoria de k igual a 0 a n de las combinaciones de d en k por las combinaciones de n-d en n-k. Entonces, ¿cómo es el remate? Dijimos, este polinomio es igual a este. O sea, el coeficiente de grado n acá es igual al coeficiente de grado n acá. El coeficiente de grado n de este polinomio es esto, y el coeficiente de grado n de este polinomio es esto de acá. Entonces tienen que ser iguales. Conclusión, esta sumatoria es igual a esta combinación. Y eso es justo lo que queríamos probar. ¿Dudas?
Bien, entonces vamos a aplicar esto un poco. Antes de eso vamos a escribir cómo nos quedó entonces la función de probabilidad puntual. Entonces tenemos una hipergeométrica de parámetros n mayúscula d n minúscula, entonces ya sabemos que la función de probabilidad puntual nos va a quedar así. Combinaciones de d en k, combinaciones de n menos d en n menos k, entre combinaciones de n en n. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, vamos a mirar el ejercicio, vamos a ver qué distribución tiene la variable aleatoria, y ahí ya vamos a saber cómo queda la función de probabilidad puntual. En este práctico como que ya saben cuál va a ser la distribución, porque tal, en el ejercicio les dice, este ejercicio se trabaja con tal distribución. Pero después lo que va a pasar es que van a tener como que un problema, y ustedes van a tener que definir la variable aleatoria y ver qué distribución tiene. No, en este práctico creo que algo así no hay, como que ya saben antes qué distribución tiene. Vamos a mirar. Claro, elegir como entre las que tienen, que bueno, por ahora tienen solamente la binomial y la hipergeométrica. Bueno, no sé qué en el teórico ya han visto las otras. Pero es como que está el problema y tienen que identificar si es una binomial o si es una hipergeométrica o si es una Poisson o lo que sea. Y ustedes determinar los parámetros. Pero es como que estas variables les dan como un moldecito y lo que tienen que hacer es identificar cuál es y ponerle los parámetros. No, es como que todo este trabajo ya lo tienen hecho, ya saben cómo son las funciones de probabilidad puntual. Lo que tienen que hacer es identificar qué tipo de variable tienen y ver cuáles son los parámetros. Sí. Entonces, acá cómo es el tema. Nos dicen, una empresa quiere comprar cajas que contienen 40 herramientas. Es un dibujito. Y nos dicen que se hace un proceso de control de calidad, y lo que hacen es tomar una muestra de 5 herramientas al azar, y si alguna de esas 5 es defectuosa, entonces se rechaza la caja. Entonces nos dicen que la caja que van a inspeccionar tiene 3 defectuosas, o sea, tiene 3 defectuosas, y entonces 37 no defectuosas. Y lo que hacemos es tomar una muestra de 5 herramientas, y se rechaza la caja si por lo menos una de ellas es defectuosa. Si alguna de las 5 es defectuosa. Y queremos ver cuál es la probabilidad de rechazar la caja. Entonces, ¿qué variable aleatoria podemos definirnos? No, acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar una muestra de 5 herramientas y vamos a contar, ahí está, vamos a contar dentro de esas 5 cuántas son defectuosas. Entonces podemos agarrarnos una variable aleatoria que haga justamente eso. X cuenta la cantidad de defectuosas. Cantidad de herramientas defectuosas en la muestra.
Entonces, ¿cómo va a ser la distribución de esta variable? Nosotros sabemos que es hipergeométrica porque estamos en el ejercicio de las hipergeométricas, pero ¿cómo van a quedar los parámetros? Ahí está, el total de herramientas que hay es 40. Las que nos interesan, que son las que estamos contando, son las defectuosas, así que el subconjunto que nos interesa son estas tres. Y después vamos a sacar 5 herramientas, el tamaño de la muestra que sacamos es 5, o sea que el n chiquita tendría que ser 5. ¿Sí? ¿Quedan todos convencidos de esto? Sí, Bien. Entonces, sabemos que es una hipergeométrica con estos parámetros, ya sabemos cómo queda la función de probabilidad puntual. Venimos para acá y reemplazamos con los parámetros que tenemos. Entonces tenemos que D es 3, entonces esto va a ser combinaciones de 3 en D por las combinaciones de n menos D, 37. No, ¿qué estoy haciendo? Acá. Sí, el ejercicio lo podemos pensar al revés. Podemos contar, en vez de contar las defectuosas, contar las no defectuosas. Y ahí podemos agarrar una hipergeométrica 40, 37, 5. Ahí está. Totalmente. 5 menos K. Y 45. ¿Sí? O sea, la abreviatura X la agarran ustedes y acá nos interesa contarlo. Pueden mirarlo como que no. Nos interesa contar las defectuosas o nos interesa contar las no defectuosas. Entonces ahí, dependiendo cómo la definan, les va a cambiar los parámetros de la hipergeométrica, pero después les va a dar lo mismo, siempre. Entonces ahora sí, ya tenemos la variable lateral definida, vamos a calcular la probabilidad. Queremos la probabilidad de que se rechaza la caja. Entonces, en términos de la variable aleatoria X, ¿qué es lo que queremos calcular? Porque la caja se va a rechazar si alguna de las 5 herramientas que sacamos es defectuosa. Sí, esta puede ser que si hay una defectuosa ya la rechazás, pero si hay 2, también la rechazás. O si hay 3, que es el máximo, también. Sí. Entonces lo voy a pensar como X mayor o igual que 1. O sea que haya por lo menos alguna defectuosa. Sí, y miramos el complemento, queda un poco más cortito. X mayor o igual que 1. Entonces esto lo podemos pensar como 1 menos la probabilidad de X igual a 0. Sería la probabilidad de que no haya ninguna defectuosa. ¿No? Para rechazar la caja tiene que haber por lo menos una que sea defectuosa, entonces para no rechazarla tiene que haber 0 defectuosas. Y ahora esta probabilidad es la probabilidad puntual evaluada en 0, o sea que esto va a ser 1 menos p de x en 0, entonces ahora venimos para acá y reemplazamos. Ya 1 menos combinaciones de 3 en 0, combinaciones de 37 en 5, entre combinaciones de 40 en 5. ¿Sí? Y lo podemos haber pensado
con la otra variable aleatoria. O sea, en vez de contar la cantidad de defectuosas, contar la cantidad de no defectuosas. O sea, puede ser definido x' que cuenta la cantidad de no defectuosas. Entonces la distribución de esta, ¿cómo nos quedaría? Esta es una hipergeométrica, y acá ¿qué pasa? La cantidad total de herramientas que hay sigue siendo la misma, 40, y la cantidad de herramientas que vamos a sacar sigue siendo la misma, 5. Lo que cambia ahora es que ahora el conjunto que nos interesa son las no defectuosas, porque estamos contando la cantidad de no defectuosas. Entonces acá vamos a poner 37, porque ahora el subconjunto que nos interesa son las no defectuosas. Entonces, la probabilidad puntual de esta nos va a quedar combinaciones. Ahora el D es 37, así que va a ser 37 en K, combinaciones de 3 en 5 menos K, y combinaciones de 40 en 5. Entonces vamos a calcular la misma probabilidad, pero con esta variable aleatoria. O sea, la probabilidad de rechazarla acá. Entonces, ahora en términos de esta variable x', ¿qué es lo que querríamos calcular? No estamos sacando 5 herramientas, y si alguna de esas es defectuosa, rechazamos la caja. O sea que la cantidad de no defectuosas tendría que ser menor estricta que 5. Porque si la cantidad de no defectuosas es 5, entonces no habría ninguna defectuosa y no estaríamos rechazando la caja. Vamos a pensar como que esto sería la probabilidad de x' menor estricto que 5. Porque si esto es menor estricto que 5, entonces hay una que es defectuosa, por lo menos. Y entonces estamos rechazando la caja. Y esto igual lo podemos pensar por el complemento. Ahí está, exacto. Esto sería 1 menos la probabilidad de x' igual a 5. Y esto es 1 menos la probabilidad puntual en 5. Entonces ahora venimos para acá y reemplazamos el k con 5. Y nos va a quedar 1 menos las combinaciones de 37 en 5 por las combinaciones de 3 en 0 entre las combinaciones de 40 en 5. Y nos quedó lo mismo. Este de acá, 1 menos combinaciones de 3 en 0, 37 en 5, y acá. Nos quedaron todos al revés, pero es lo mismo. Entonces lo podemos pensar de cualquiera de las dos formas. Podemos pensar que lo que nos interesa contar es las defectuosas, o lo que nos interesa contar es las no defectuosas. Entonces eso les va a cambiar los parámetros que va a tener la variable aleatoria, pero después van a llegar a lo mismo. Bien, no sé si tienen dudas hasta acá. Bueno, igual ya estamos un poco sobre la hora, así que no sé si no nos da como para arrancar con otra variable. Ta. Entonces el martes vamos a seguir con este práctico. Yo creo que el martes sobre todo vamos a hacer la geométrica y la Poisson, me imagino. Pero vemos. Bien, no sé si tienen alguna duda, que puede ser otro ejercicio o cualquier cosa.
Bueno, si no tienen dudas, dejamos por acá y nos vemos el martes.